Vamos a comenzar. Dios nos permita tener buena señal. Amado Padre, gracias, Señor. Te damos en esta madrugada llena de ti, hermoso Señor. Bendito eres, Padre mío, por tu fidelidad y tu comprensión. Eres lo más importante en mi vida. Gracias, amado mío, por tanta bondad, por tanto esplendor. Hoy te pido, Señor, por mis hermanas que están reunidas aquí, para que tú seas el que dirija los pasos de cada una de ellas y de mí, Señor, para que hoy seas tú el principal fuente de sabiduría. Todo lo que hoy está en este estudio manifestando la gracia sea para nosotras ese conocimiento, esa gracia que tú nos das para entender y para llevar a cabo en nuestros corazones. Te pido por cada una de ellas, de sus familias, hogares, Señor, que los mantengas siempre cubiertos con tu fidelidad, tu bendición. Gracias, amado mío, por ser el instrumento, por ser la forma de, de llegar hasta mis hermanas. Este estudio es parte de ti y pues gracias, Señor, en el nombre siempre de Jesús. Amén, amén. Que el Espíritu Santo sea dirigiendo y sea realizando todo lo que aquí se dé. Bendecido día para todas. Vamos a ver esta serie de hombres fieles. Es de gran emoción, de verdad que para mí ser siempre un instrumento para nuestro Señor. Pues vamos a ver, como les digo, hoy tenemos a Silas, fiel en las pruebas. Este hombre que refleja el amor de Dios, la misericordia, la fidelidad. Vamos a poner en alto o resaltar mucho lo que es la fidelidad de este gran hombre de la Biblia. Y vamos a ver Primera de Pedro 5:12, que dice así: les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomendó, ¿verdad? Como un hermano fiel. Aquí está diciendo cómo a él está recomendando como un hombre fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando, y en verdad, parte de la gracia de Dios para ustedes es manténganse firmes en esta gracia. Y vemos aquí cómo ya lo expresaba, cómo va a ser este hombre junto con Pablo para romper todo tipo de cadenas, todo tipo de ataduras, siempre siguiendo la palabra del Señor. Y aquí es este este personaje emblemático que vemos cómo lleva
Bueno, vamos a seguir. Esperemos que de esta manera Dios se manifieste aquí su poder y podamos ver que el servicio de la red continúe bien. Y como les decía, Silas va a ser un hombre fiel, es un hombre fiel, y que nos recuerda a este hombre, ¿verdad? En prisión al lado de Pablo. Eso nos está enfocando mucho, que alabando, ¿verdad? Cantándole a Dios en pleno dolor, en prisión, manifestando su fidelidad al Señor en las buenas y en las malas. En verdad, no creo que él hubiera dicho, o que ahora un conocido autor de libros dice dónde está Dios, ¿verdad? Cuando más lo necesitamos. Para esa clase de siervos es un privilegio la persecución a causa del Evangelio. En este caso ellos sufrieron persecución, sufrieron muchas rivalidades, muchos confrontamientos, y esto les hacía más apegarse a la palabra del Señor, les hacía comprender que ahí estaba Dios, que era parte de lo que tenían que sufrir, de lo que tenían que pasar, pero siempre creyendo en quien estaban confiando, siempre estaban de la mano del Señor y nunca los dejaba, nunca estaba desapercibidos. Eh, Esto nos hace pensar cómo cómo Dios puede estar en todas partes, ser parte de este gran camino. Y vamos a ver a Silas, la biografía, que si los fue un hombre, ¿verdad? Que desempeñó un papel importante en la época de la iglesia primitiva. Vemos cómo fue compañero de varios hombres de Dios y de hecho es conocido principalmente por ser compañero del apóstol Pablo, un hombre que sirvió al Señor de una forma hermosa. Silas, también llamado Silvano, fue un miembro de la iglesia de Jerusalén y una figura destacada en el cristianismo primitivo, y fue un gran compañero de misiones, como les digo, del apóstol Pablo, y fue este apoyo, ¿verdad?, para él. Silas era un profeta de la iglesia de Jerusalén que con su predicación exhortó y animó a muchos a entregarse al Señor Jesucristo. Fue parte importante de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver que Silas era un profeta de la iglesia de Jerusalén que con su predicación va a exhortar a muchos para que conozcan la esencia y lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Vemos que algunos estudiosos sugieren que la ciudadanía, ¿verdad?, romana, ya mencionada anteriormente, en el hecho de que Silas era un profeta de renombre, como les digo, en la iglesia de Jerusalén, es de gran ayuda para el desarrollo de ministerios y que el apóstol Pablo en los gentiles. Vamos a ver más profundamente qué es una prueba, que nosotras, por a veces sentirlo, ¿verdad?, tendemos a desanimarnos, y vamos a ver cómo este hombre, a través de esta prueba muy grande que Dios le puso, él pudo sobresalir, salir adelante. Y vemos que uno de las partes más difíciles de esta vida cristiana, es el hecho de ser un discípulo de Cristo. Y no hace inmune, ¿verdad?, a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. Entonces, ¿por qué un Dios bueno y amoroso nos hace pasar por pruebas difíciles y dolorosas? Entonces, la Biblia enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos y todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todo viene siendo a bien para el que cree en Jesús, para el que está
en su servicio y este hombre estaba en su servicio. Este hombre era un creyente fiel de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en Romanos 8:28 que eso debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente, ¿verdad? Todas las pruebas y tribulaciones deben de tener un propósito divino. El propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen del Hijo de Dios. Lo vemos en Romano, ¿verdad? Romano 8:29, que está diseñado para permitirnos alcanzar esa meta. Es parte del proceso de santificación, siendo apartados para los propósitos de Dios y equipados para vivir su gloria. Esto nos hace ver que estas pruebas, aparte no pueden ser desanimados, sino pueden ser animados y pueden ser empoderados cuando tienes la fe, cuando sabes que Jesús está de tu parte y esto es lo que te está entrenando para ser más fuerte espiritualmente, para poder pasar estas pruebas y poder ver la gloria del Señor. Esto es una meta para convertirte, para tener ese agrado y tener sobre todo el propósito que Dios te mandó aquí en la tierra. Y ese carácter lo vas a obtener a través de las pruebas. Y esto era lo que estaba forjando, en este caso, a Pablo y a Silas. Y como vemos, Silas es un discípulo del Señor muy entregado y soportando estas pruebas, soportando en la fidelidad de tener toda esta esencia, todo este espíritu lleno del Señor estaba en ellos y principalmente vemos cómo se van a enfrentar a diferentes situaciones donde la prueba, donde la fe va a ser confrontada y ellos al sentir ese espíritu que tenían ya dentro de ellos, el Espíritu Santo, lo que Dios manifiesta a través de Jesucristo, ellos estaban invadidos, ellos estaban llenos de esa gracia. Y es lo que iba a venir a soportar todo esta prueba que vemos que también la pasaron mal, pero aún así siguieron exaltándolo a través de la alabanza. Pero vamos a ir viendo cómo entonces debemos de actuar en las pruebas de Dios, cómo debemos de comportarnos cuando existe esa prueba que sabes que puede terrenalmente estarte acabando, pero espiritualmente puede estar siendo fortalecido aún más. Y cuando alguien atraviesa una prueba, lo que más desea es que la situación se resuelva, ¿verdad? Rápidamente, que cuanto antes cambie esta situación. Entonces es por ello que verá que muchas personas o también uno tiende a desesperarse, tiende a frustrarse, a sentir ese fuego que te quema y viendo bien cuando tienes esto, no es parte ya del Espíritu Santo, sino del miedo que te está llevando, pero cuando tú activas la fe, cuando tú activas lo que Dios te da, la palabra, estás activando ese fuego, pero ese fuego del Espíritu Santo, lo estás cambiando para entonces hacer, eh, hacer guerra, ¿verdad? Hacer presente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos entonces a guardar la calma mientras las cosas se están empeorando, mientras las cosas están surgiendo mal, pero eso es el regocijo, ¿verdad? En los peores pronósticos no resulta nada fácil, pero sin embargo, Dios por medio de su palabra expresa actitudes que debemos de tener como creyentes, como dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación
y constantes en la oración. Esto es lo que nos está indicando que estemos gozosos. Y como un ser humano común y corriente que no está en Cristo, ¿cómo va a decir que estás gozoso ante una situación que está atacando tu vida y que está empeorando tu vida? Eso es lo que demuestra la diferencia de tener a Jesús dentro de ti. Que en esos peores momentos es cuando la alabanza al Señor, cuando la gratificación, cuando decir gracias Señor, porque yo sé que me estás haciendo espiritualmente más fuerte, porque sé que estoy creyendo en ti, porque sé que estoy siendo fortalecida y porque sé que detrás de esta prueba viene una bendición muy hermosa y que hace alabar al Señor y que todos los muros se caigan, estén destruidos para que surja, ¿verdad? La divinidad y el propósito de permanecer aquí más fuertes y con más ganas de estar en esta tierra para llevar la palabra y proclamar lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Entonces es importante estar gozoso, nos dice la palabra, en cualquier sentido. Y es gozosos en la esperanza, y hay situaciones que simplemente se escapan, ¿verdad?, de las manos. Por ello es necesario reconocer que el único que puede actuar en medio de ellos es nuestro Señor. Es Él únicamente, Jesús, que puede a través de romper toda maldición, todo lo que estemos pasando. Y ese quien tiene ese gozo, ¿verdad?, demuestra que confía plenamente en Dios, como lo vemos en Pablo y Silas, que ellos ante la tribulación estaban cantando, estaban alabando al Señor, porque sabían en quién estaban confiando, sabían que Él era fiel, sabían que iba a cambiar la situación de un momento u otro, iba a cambiar esa situación, pero estaban confiando. Entonces, la única manera de estar en pie ante las pruebas es ese gozo, esperando plenamente, ¿verdad?, a que Dios actúe, no que tú actúes, sino que Dios actúe por medio de lo que te está pasando. Y también vemos en Santiago 1, 2, 3, que hermanos míos, tener esa, ¿verdad?, esa fe, ese sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, sufridos en la tribulación. No se trata de negar el sufrimiento ni fingir, ¿verdad?, que todo está bien. Es necesario poner los pies sobre la tierra y enfrentar la realidad con fe y paciencia, sabiendo que por muy fuerte que sea la prueba, Dios siempre, ¿verdad? Dios siempre va a estar ahí y soportando con paciencia. Implica no quejarse ni molestarse, sino aguardar a que Dios obre en medio de la dificultad, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque derecho, ¿verdad?, parecemos que sea la prueba con fuego, se halla en alabanza, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Eso es en 1 Pedro 1:7. Y podemos ver que también constantes en la oración. Es muy necesario perseverar en la oración, porque a través de ella se reciben las fuerzas necesarias para esperar en el Señor. Y la oración trae paz y enseña algo al creyente, a solamente depender del Señor. Entonces, esto debemos de hacer, debemos de tener la paciencia, debemos de tener la confianza, la paz, el gozo en medio de esta prueba, esta oración que no debe de cesar, debe de tener una fe más, ¿verdad?, más añadida a la que uno tiene. Y entonces es ahí cuando los resultados solamente van a venir para bien. Entonces, ¿qué haces en las pruebas cuando no ves lo que Dios, ¿verdad?, dice su palabra? Cuando uno
proclama la palabra, pero aún no lo ve. Y entonces, así como no sabes cómo entra el Espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá, así también sabes lo que hace Dios, creador de todo. Esto está en Eclesiastés 11:5. Dios, a veces no podemos entender, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo. Y Dios nos invita a veces a cambiar, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, nuestros planes y entregárselos a Él. Y entonces es cuando Él entonces susurra promesas, es cuando tu corazón confirma lo que a través de su palabra, ¿verdad? El creer en su promesa, esa es lo que te va a exigir esa fe y que tú dices sí, es como una obediencia, que dices sí creo en ti. Entonces al principio podemos ver que este plan puede funcionar maravillosamente, pero luego comienza a verse como distinto y es ahí cuando no te lo imaginas, pero tú sabes que Él está actuando, o sea, tú sabes que Dios está actuando a tu favor, tú sabes que esto se está moviendo conforme a la voluntad del Señor. Entonces es esa fe que demuestra en plena batalla, en plena lucha, que sabes que esos planes sin duda son para algo de victoria. Entonces no se imagina cómo la presencia de Dios para también sabes que Él está actuando, pero a veces uno cuestiona también esos planes que tiene el Señor. En esos días malos, cuando uno se siente, es ahí cuando se prueba el corazón, y es cuando si surge ese enojo, ¿verdad? O si surge ese optimismo, esa alabanza, es también la fidelidad de tu corazón cuando la prueba se está manifestando y cuando la situación cae, ¿verdad? Desfavorablemente. Entonces es cuando esto es lo que Dios quiere, que quieres que pueda, tú no puedes saber cómo Dios quiere decirte la dirección a través de su palabra para poder decir que quieres un Dios que pueda explicarte o quieres un Dios que pueda exaltarlo. ¿Cómo tú lo vas? ¿Quieres pedirle a Él explicaciones o quieres exaltarlo para solamente alabarlo sin entender? Porque esa es la función de este hombre fiel. Nunca pidió explicaciones de lo que estaba sucediendo en ese momento. Él, por más terrenal que uno parezca, o sea, uno no puede entender, pero sí puede uno exaltar su nombre, su poderío a través de esa gran prueba y fidelidad que este hombre Silas estaba teniendo. Entonces vemos cómo trabaja más allá del entendimiento y en Isaías 55, 8, 11 y si aceptamos, ¿verdad? Seguirlo solo cuando entendemos lo que hace, siempre nos abstendremos de experimentar sus inexplicables maravillas. Esto está en Isaías 55, 8 al 11. Cuando tratamos de entenderlo, no nos hace entonces experimentar lo inexplicable y lo maravilloso que solamente puede suceder cuando no lo entiendes, porque no hace falta entenderlo, no hace falta saber qué es lo que Él está haciendo, sino solamente falta que tú, esa fe sea fiel, esa fe sea fidelidad. Vemos cómo el pensamiento va a cambiar, cómo va a, cómo vamos a saber que esas maravillas están dentro de uno. Sé que Dios ama a las personas y nunca los va a abandonar. Como dice Juan, ¿verdad? 3:16 y en Hebreos 13:5, cuando sabes que Dios te ama, cuando sabes que su bondad está contigo, cuando sabes que la misericordia siempre está para nosotras o nosotros, vemos que Él nunca nos abandona en cualquier circunstancia. Y sabemos que Dios está a favor y no en contra, como dice Romanos 8:31.
en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos, ¿verdad? No son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces ahí vemos que Dios es un ser poderoso que está en lo alto y que solamente la fidelidad de Él podemos ver que podemos encontrar ese gozo. Esto es como actuaba entonces Silas en las pruebas. Este es el gran entendimiento que tenemos con este hombre fiel el día de hoy. Cómo podemos ver la fidelidad y en las pruebas lo marca mucho. En Hechos 16, del 23 al 33, vamos a ver cómo vino a suceder todo este carácter que él traía dentro. Este carácter se forma a través de la oración, a través de la fidelidad, a través de la confianza, a través de la comunión, a través de lo que tú tengas con el Señor, esa cercanía, esa interacción entre la comunicación. Y eso es lo que va a hacer la diferencia del creyente al no creyente. Vemos aquí en Hechos 16, 23 al 33, que después de haberles azotado mucho, los echaron, ¿verdad?, en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Nos está hablando de que ellos estaban siendo azotados, triturados, carnalmente estaban deshechos. Pero yo creo que ahí es el alma, ahí es la esencia donde estaban más fuertes. Y vemos que nos dice que el carcelero los tenía con seguridad. Y vamos a ver el cual recibido este mandato los metió, ¿verdad?, en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿verdad?, orando, Pablo y Silas, aquí está demostrando el punto clave. Ellos estaban orando, nunca perdieron en su mente desapercibidos al Señor, siempre estaban orando en pleno acto de lo más grande de la prueba. Estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué tantos nosotras podemos cantar y los presos oigan? Hay mucha gente cautiva que nosotros con nuestro canto, con nuestro gozo, podemos quitarles esas cadenas. Entonces ellos estaban en ese momento quitando las cadenas, alabando al Señor, aferrándose a la manera de cambiar todo esto. Entonces dice su palabra que sobrevino, ¿verdad?, de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es lo que provoca el gozo, lo que provoca la alabanza, lo que provoca el que tú estés cantándole himnos al Señor. Puedes romper cualquier cadena, cualquier atadura de un ser amado, de lo que Dios está manifestándote espiritualmente que hagas. Es esto, que tu prueba se quite las cadenas, que tu prueba pueda salir de esa cárcel espiritual y puedas tener este momento de gozo. Entonces despertaron, ¿verdad?, a todos, dice ahí en la palabra, despertando también al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y el carcelero se iba a matar pensando que los presos habían huido. Y más Pablo clamó a gran voz, ¿verdad?, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidiendo luz, ¿verdad?, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Es aquí cuando reconoce quién está en ellos, cuando ven que solamente Dios es el único que puede darle la salvación eterna. Y este carcelero creyó
creyó a través de lo que estaba sucediendo, algo inexplicable, cómo todas las paredes se derrumbaron, cómo todo empezó a manifestarse, porque estos hombres fieles a Dios proclamaron la palabra, estaban orando, estaban cantando. Aquí estas armas poderosas son lo que dan la batalla para la oración, para que el resultado se vea en la tierra terrenalmente. Pero estos hombres estaban probados por su fidelidad, estaban probados en su corazón, por eso pudieron actuar para que todo esto sucediera. Entonces, vemos aquí que este hombre temblando, ¿verdad? Se arrodilló ahí ante ellos, pero viendo que era Jesús mismo. Entonces sacándole le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es ahí cuando el carcelero creyó. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta misma promesa es la que tenemos que llevar nosotras en nuestro corazón. Cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nuestra casa será salvo, tanto uno como nuestra casa. Y, y estaba él tomándolos en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos de su casa. Entonces Silas se encontraba haciendo la voluntad de Dios. Por eso él más estaba gozoso, porque esa prueba la estaba pasando en la voluntad del Señor, siendo obediente. El Espíritu Santo, ¿verdad? Que le rodeaba, que le estaba dentro penetrando, pero sin embargo, estando en obediencia, ¿verdad? Fueron azotados. Estando en obediencia, fueron azotados. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Estando en obediencia, ¿cómo debemos de gozarnos más y más en el Señor? Azotados, se imaginan, encarcelados. Ellos siempre encontraron en esa cárcel, aunque era oscura, con cepos en los pies, y sin embargo tenían la paz de Cristo en sus corazones porque estaban obedeciendo la voluntad de Dios. En medio de esta situación, no se quedaron sin orar, no se quedaron mudos, no se quedaron a ver qué pasa, ¿no? Ellos estaban activos espiritualmente y todas las pruebas iban pasando desapercibidas, pero porque era ese momento de que estaban viendo que el terremoto estaba sucediendo. Yo creo que cuando el terremoto estaba sucediendo en la casa, cuando todo se estaba cayendo, yo creo que aumentó más aún la alabanza de ellos. ¿Se imaginan el gozo que estaban teniendo los dos al momento de estar cayéndose las paredes, al momento de ver la mano del Señor, gozándose en ese momento ellos de que el Señor se estaba manifestando, estando en contacto ahí en la cárcel con ellos porque sabían que estaba ahí, que nunca los dejó? Y esos son lo que sacudió, ¿verdad? Esto es lo que sacudió más allá de los cimientos de esta cárcel, sacudió espiritualmente todo ese gozo que traían, todo lo que desbordaron en ese momento. Nos enseña, ¿verdad?, cómo la alabanza y la oración, las armas poderosas que estos siervos obedientes, estos siervos fieles, se pudieron impactar en la vida de muchos hombres que estaban en ese lugar. No nada más fue para ellos. Esto tenía un propósito de vida. Ellos tenían que estar ahí para salvar a los hombres, no de la cárcel terrenal, sino de la cárcel espiritual, para salvarlos. O sea, ellos por eso fueron ahí. Ellos con obediencia aceptaron lo que estaba sucediendo en ese momento para que la gracia cayera en las demás personas que se encontraban ahí. ¿Cuántos hombres fueron salvados espiritualmente? ¿Cuántos hombres fueron salvados, liberados de la opresión que solamente la sangre del Señor Jesucristo te puede dar? Vemos en 2 Corintios 10:4 que a pesar de que estos hombres estaban en cárceles físicas,
Dios llevó a Pablo y Silas a ese lugar por traer verdadera libertad. Entonces, ¿cuál es la libertad que estás deseando en este momento para tu alma? ¿Cuál es la libertad que Dios ha puesto en estos hombres para ser fieles, para proclamar la palabra del Señor y para llevar también a nuestros esposos, también a estos hombres que sean fieles al Señor? Pero tenemos aquí una gran responsabilidad para que esto se cumpla también en ellos. Tenemos que tener ese corazón dispuesto, tenemos que tener esa obediencia, tenemos que tener esa fidelidad, tenemos que tener esa alabanza en plena circunstancia, tenemos que tener esa oración ferviente. Todo lo que nos está manifestando hoy el Señor tiene que salir primero de nosotras para que entonces ellos puedan tomar esta fidelidad, herramientas poderosas para que ellos las tengan. Estos hombres fieles pueden ser también unos siervos del Señor, pueden convertirse para la gloria de Él, pero comienza también en nosotras, comienza también en cómo proyectamos, a veces sin decir ni una sola palabra, cómo podemos proyectarlo a Jesús dentro de nosotras a través de los hechos, a través de lo que se va formando en estas pruebas para llegar a ser es como estos hombres, ¿verdad? Para tener esa fuerza espiritual y poder llevarlos hacia otra persona, sembrar esta semilla hacia otra persona. Pero pues estamos viendo cómo también debemos primero estar equipadas para poderlo pasar. Y esta salvación de almas es la que el Señor resalta. Es lo que venimos a ver, que estamos en este mundo para ser salvada el alma, que es la cual se está peleando, se está poniendo a prueba día con día para ver cuánto eres del Señor, cuánto gozo tienes en el Señor a través de las pruebas, a través de lo que Él está diciendo, cómo nos hace ver ahora desde otro punto de vista las pruebas manifestándose en nuestras vidas, y cómo podemos pasarlas, cómo tenemos esta gran enseñanza de estos hombres que con fidelidad, con amor, porque esto se le llama amor, para hacer todo, para que ellos pudieran aguantar tanto dolor, eh, corporalmente, pudieran aguantarlo, pero solamente es por la fuerza. Cuando más débil eran, más fuertes eran, como dice su palabra, y podemos rescatar o resaltar esta gran enseñanza del Señor que nos lleva a ver que cómo puedes descargar, ¿verdad? Esos golpes que ellos tuvieron, cómo se puede descargar en amor, cómo les aseguraron los pies en el cepo, y vemos que este cepo es un instrumento horrible, es un instrumento que te mantiene abiertas las piernas toda la noche sin poder dormir, es algo de dolor los que lo tienen atados a los pies. Vemos cómo no se intimidaron, cómo toda la noche proclamaron, o sea, a mitad de la noche, con las cubiertas dolorosas que estaban sintiendo, las heridas que ellos estaban abiertas, pero ellos ahí estaban orando. Y muchas veces el dolor, ¿verdad? Nos hace deprimirnos, nos hace desanimarnos y nos hace entonces darle la victoria al enemigo. Esa victoria que él quiere ganar, y es cuando más débil te encuentras y tú no tienes ni ganas de orar. Lo último que tengo ganas es de orar, porque es eso, te invade la tristeza, te invade el desánimo, y sabes, y en tu mente, si no está renovada, entonces piensas que Dios no está, que Dios se ha apartado de ti, que Dios quién sabe dónde estará. Y es cuando ahí es el momento, cuando ahí el momento de activar todo lo que has aprendido del Señor, todo lo que este ministerio nos ofrece, todo lo que Dios en su bendita palabra nos hace animarnos, nos hace más resaltar
cada palabra del Señor, cada promesa que sabes que se cumplirá a su debido tiempo, pero por eso son las pruebas, esto que nos hace ver cómo tener esa paz, ese ánimo, en lugar de decaer, en lugar de estar desvanecidas, estar entonces fortalecidas en su palabra y ver que el Señor se goza también en ti cuando sabe Él que tu corazón está dispuesto, cuando sabes que la prueba tiene que pasar, pero tienes que pasar, es como un examen, tienes que pasar con un 10 y ese 10 como ellos lo pasaron, sabes que todo esto viene a ser para la gloria de Él y para que tu propósito divino en la tierra sea resaltado, sea algo que los demás puedan ver en ti y sobre todo, si estamos aquí en este ministerio, es para fortalecer a estos hombres que serán fieles a Dios, estos esposos terrenales que serán fieles a la palabra del Señor, que tendrán este espíritu de Silas y Pablo, que tendrán este espíritu que solamente el poder del Señor los puede levantar y ellos pueden sentir el Espíritu Santo dentro de ellos para que actúe el Señor, para que actúe por medio de la dirección y por medio de ser esposas orando fielmente a la palabra del Señor. Este espíritu que se conecta a través de la carne, somos una sola carne, podemos penetrar todo lo que el Señor está sembrando en nosotras y ellos lo pueden adquirir, pero solamente es cuando uno se levanta, cuando uno, el ser guerrero en el Señor está dentro de uno con esta fidelidad que hoy nos enmarca mucho, ¿verdad? Resalto aquí esto que tenía Silas, que tenía Pablo, y esto es lo que Dios quiere que tengan nuestros hombres también terrenales para que ellos puedan surgir con la palabra del Señor. Y ellos se sentían, ¿cómo puede ser que a través de la prueba ellos se sentían contentos? Ellos se sentían con este gozo. ¿Cómo puede ser eso? Solamente es la conexión con el Señor, es la oración, la comunión y es lo que la convivencia espiritual que solamente primero nosotras tengamos con Dios para que entonces ellos sean activados a través de la palabra. Y hoy es el momento, ¿verdad? Si los esposos terrenales se convierten en un Silas para adorar a nuestro Señor, para cantar, para exaltar. ¿Se imaginan estos hombres cuando se levanten espiritualmente? ¿Cómo serán? Van a ser también poderosos en la oración. Van a exaltar al Señor con más entusiasmo, con más fidelidad. Todo esto es un seguimiento que el Señor tiene hacia nosotras para que podamos Él penetrar. Entonces, vemos que este sufrimiento se vuelve en gozo por causa del nombre de Jesucristo. Y esto fue seguramente el mismo espíritu que permitió a Silas, ¿verdad? Y a sus compañeros en su anterior misión de Antioquía animar y fortalecer eficazmente a la congregación, de modo que sus compañeros se regocijaron. Estos hombres terrenales pueden llevar a otros hombres terrenales, ¿verdad? Como pueden convertir a otras personas. ¿Cómo pueden llegar ellos a actuar de esta manera? El gozo, entonces, resalto ese gozo que sí la sentí en ese momento, debió haber aumentado en ese terremoto milagroso, ¿verdad? Que el Señor estaba liberando en la prisión, porque ni los azotes de la cárcel intimidaron a Silas o a Pablo y a Silas, no los intimidaron. ¿Qué es lo que entonces está intimidando tu gozo en este momento con el Señor? ¿Qué es lo que toda prueba que estés pasando en este momento te estás quedando muda? ¿Por qué entonces no resaltas y das gracias al Señor ante esa prueba?
y decirle, Señor, aquí estoy, dándote gracias, alabando tu nombre, bendiciendo tu poderío, resaltando lo que tú eres, y yo me gozo en ti, aunque sé que las circunstancias pueden estar desfavorables. Vamos a actuar con estos hombres, vamos a actuar en fidelidad para que el día de mañana, cuando el Señor así lo requiera y lo quiera, pueda entonces estos hombres terrenales, esposos terrenales, puedan llevarlos a ellos este Espíritu Santo penetrar por medio de uno, por medio de esta eh, forma de ser uno mismo, un solo cuerpo, entonces una misma carne. Podemos ver que se puede llevar tanta espiritualidad, tanto amor, encerrar en este momento, proclamar la palabra del Señor y ver que esta prueba podemos pasarla y podemos alabarle su nombre. ¿Cuántas de aquí o cuántas estamos dispuestas a, en las peores circunstancias, seguir cantando, seguir alabando, seguir teniendo este gozo? Es la diferencia de un creyente y no creyente. Es la diferencia de tener a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra mentalidad renovada. ¿Cuándo vamos a pasar las pruebas? ¿Cuándo vamos a decir, estoy aquí, Señor? Heme aquí, como dijo Samuel. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Y yo estoy creyendo en ti, porque nada podrá derrumbarme, porque sé que con esta prueba yo podré derrumbar a mi enemigo que me está atacando. ¿Cuál es tu enemigo? Porque a veces nosotras somos nuestros propios enemigos, porque todo surge en la mente. ¿Cuándo podemos decir, basta, aquí estoy, Padre, para ti, solamente para ti, y resaltar tu nombre, decir lo poderoso que has hecho en mi vida, que me has levantado? Porque de cuántas circunstancias nos ha levantado el Señor para ahora nosotras decir, Señor, te debo todo, todo en mi vida te la debo a ti, porque tú me levantaste. Y así podemos levantar en oración a estos hombres que también merecen que tengan esa comunión con el Señor, ese gozo, ese amor. También ellos lo pueden conocer, porque en eso también se filtra el egoísmo, porque si nosotros estamos llenas de Él, porque ellos no pueden estar llenos de Él. Gracias, amado Padre, Señor, porque en esta hora, en el día que apenas comienza, te manifiestas, Señor, a través del Espíritu Santo para que llegue tu palabra a cada una de mis hermanas y se levanten espiritualmente, para que ellas levanten espiritualmente a sus esposos, Señor, a estos hombres que también pueden ser guerreros en tu palabra, guerreros en oración, y tener esta cercanía como Silas lo tenía, tener este gozo a pesar de las pruebas, tener, Señor, esta facultad de manifestar tu nombre en cualquier situación errónea, pero confiamos en ti, poderoso gigante como lo eres, poderoso gigante de Israel, que solamente tu palabra es cuando la activa uno, cuando se hace presente, cuando se hace poderosa, cuando confiamos en ti. Entonces, alabarte, pronunciar tu nombre, danzar en medio de la prueba, como lo hacía también David, podemos ver que esto es lo que derrota al enemigo, lo que derrota cualquier adversidad, cualquier prueba. Solamente es un paso a la bendición que el Señor te quiere dar. Por eso ellos estaban gozosos en esa prueba, porque sabía lo que venía, sabía lo que iba a hacer el Señor. Sabes que Él se va a manifestar cuando está dentro de ti el poder del Espíritu Santo. Sabes que Él va a actuar cuando tu corazón siempre es fiel y siempre sabe que en las peores circunstancias uno es más fuerte espiritualmente, es más fuerte en la mente cuando no dejas penetrar ninguna flecha del enemigo, cuando la esquivas y cuando sabes que Él está de tu lado. Gracias, Señor, poderoso Señor, por manifestarte hoy en esta oración. Te amamos, Padre mío, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Y aquí estamos, Señor, levantadas estas mujeres para ti, para tu gloria, para ser fieles
para ser fieles servidoras y confiar una y otra vez más en ti, porque sé que no estamos decaídas, estamos ahora levantadas, ahora animadas, porque sabemos que vas a derrumbar cualquier situación, que esa cárcel no puede ser más poderosa, sino que va a haber derrumbamiento de paredes, Señor. Entonces es aquí cuando la fe está, es la clave, la fidelidad, Señor. Confiamos en ti, confiamos que vas a hacer algo increíble en nuestras vidas desde ahora y para siempre. Te amo, Señor. Te bendigo tu nombre. Bendigo a cada una de mis hermanas que están aquí y que reciben el Espíritu Santo de poder, de ese ánimo, de esa alabanza, de ese poderío que solamente lo tenemos cuando estamos aquí, arrodilladas ante ti, exaltando tu nombre. Gracias, bendiciones para todas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.